Buenas noches, en este segundo programa de esta temporada 2021-2022 en Canal Sierra de Cádiz. Pues como ya comentamos la semana pasada, tenemos también ocasión de tener un invitado. En esta ocasión una invitada que es la doctora Mariela Izquierdo Gómez, que es cardióloga del Hospital Universitario de Canarias en Santa Cruz de Tenerife y que nos va a exponer algunos conocimientos que ella tiene, que son muchos, sobre cómo el COVID ha afectado en cardiología, entre otras especialidades, por supuesto. Pero en primer lugar le vamos a preguntar a la doctora Mariela que cómo es su trabajo allí en Santa Cruz, en el Hospital Universitario de Canarias, y qué actividades tiene, porque también tengo entendido que además los cardiólogos de dicho hospital también se desplazan al norte de la isla, ¿no?, para que los usuarios no tengan que desplazarse hacia el hospital y perder jornadas laborales, levantarse temprano, algo que ocurre en Ubrique, que conseguimos en nuestra lucha del Observatorio de Salud Especialistas ya, hace ya 15 años, que es 15 aniversario, para que los médicos especialistas del hospital de Villamartín viniesen a Ubrique y evitar miles de desplazamientos. Realmente, la actividad extrahospitalaria, ¿en qué consiste, doctora? Buenas noches a todos y muchas gracias, Antonio, por la invitación. Yo como cardióloga del Hospital Universitario me dedico habitualmente estoy adscrita a la sección de imagen cardíaca o ecocardiografía o cardioresonancia, pero además, como bien dice, todos y cada uno de los cardiólogos de mi hospital pues atendemos a la población del área norte de la isla de Tenerife. Entonces, como tal, pues 1 o 2 veces a la semana cada cardiólogo se tiene que desplazar a un CAE. Un CAE es un centro de atención especializada ambulatoria, es decir, nos desplazamos a un lugar donde tenemos consultas externas y ahí atendemos a la población de nuestra zona. Yo en concreto me desplazo al Puerto de la Cruz y allí, junto con el resto de mis compañeros, pues hacemos consulta especializada, es decir, con una consulta de cardiología, pero en lugar de que el paciente se desplace al hospital, somos nosotros los que nos desplazamos a ese centro que está generalmente cerca del centro de salud de cada paciente. Es una ventaja para el paciente fundamentalmente porque evita desplazamientos largos. Hay muchos pacientes mayores pues que no tienen medios de transporte o que dependen de que un familiar los pueda llevar, y sin embargo pues si es el especialista el que se desplaza, pues ese desplazamiento es menor. Muchos vienen caminando, muchos son vecinos del CAE y allí pues pueden ser atendidos y pueden ser valorados. Es cierto que luego hay una serie de pruebas complementarias que se tienen que hacer en el hospital y para eso pues desgraciadamente no hay otra forma más que desplazarse al hospital, pero luego hay muchas cosas que sí se pueden hacer en un CAE y la verdad es que es una ventaja para los pacientes. Ya llevamos más de 10 años con este sistema, tenemos distintos CAEs en distintas poblaciones y eso ocurre en la isla de Tenerife no solamente en mi hospital, sino también en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, que es la que digamos atiende al área azul de la isla. Según estuvimos hablando previamente a esta grabación, parece ser que cada médico cardiólogo atiende a dos cupos, o dos zonas de salud, ¿no?, o 2 centros de salud. Aproximadamente la población que cada cardiólogo tiene a su cargo son unos 15.000, 16.000, que es más o menos las 16.000 que tenemos aquí en Ubrique. Nosotros aquí cardiología no tenemos medicina interna, traumatología, psiquiatría y rehabilitación. Esperemos conseguir alguna especialidad más, que es ginecología, hace posible también cardiología, igual que ocurre en Santa Cruz, que allí nos llevan ventaja. Nosotros lo copiamos de otras localidades y nos parece una iniciativa que yo creo que beneficia a los 3 pilares de la sanidad: por una parte usuarios, por otra profesionales y por otra administración sanitaria. No sé qué opinión tiene a este respecto. Sí, efectivamente, yo creo que tiene varias ventajas, no solamente el evitar el desplazamiento, sino que el hecho de que un cardiólogo en concreto pues atienda a una determinada población. Yo a mi cargo, por ejemplo, tengo 2 centros de salud, con lo cual solamente recibo pacientes de un determinado número de médicos de familia, con lo cual pues eso facilita la comunicación entre nosotros. Nosotros nos comunicamos mediante interconsultas virtuales, que sería una especie de email, por decirlo de alguna forma, donde ellos me escriben, yo les respondo y podemos mantener una comunicación fluida, incluso evitar en ocasiones que el paciente sea valorado en una consulta, porque el médico de familia me puede a mí pues plantear una serie de dudas pues con un electro, con una prueba complementaria o con una serie de síntomas, y luego yo pues valoro esa
esa interconsulta y puedo pues decidir si es necesario que el paciente venga a la consulta, o bien puedo darle alguna indicación al médico de familia para, digamos, empezar o iniciar un tratamiento que superviso yo de esa manera. Y yo creo que eso es una ventaja también de no solamente para comunicarnos, sino también incluso pues como formación, es decir, puedo ayudar a mis compañeros médicos de familia pues ante determinadas dudas o problemas que se les presenten en su día a día, pues los puedo ayudar, los puedo incluso formar o indicar qué cosas hay que hacer. Hay una serie también de protocolos que se han creado entre atención primaria y atención especializada, que en nuestro caso, pues digamos, se han trabajado mucho lo que son los problemas crónicos más frecuentes, de forma que los médicos de familia tengan, digamos, una serie de indicaciones básicas que deben de conocer de cara a nuestra especialidad. Bueno, vamos a ver, entonces esto significa, por ejemplo, si yo soy médico de familia de un centro de salud, en este caso Ubrique es un centro de salud bastante grande, tiene 16.500 habitantes, que son lo que suman los 2 centros de salud que usted lleva. Pero lo que voy a explicar, lo que quiero decir es, si yo soy un médico y detecto en un paciente una arritmia, un problema que puede ser de origen cardíaco, o una persona que ya tiene problemas cardíacos pero se está descompensando, yo escribo en el ordenador una interconsulta, quiero consultar con el cardiólogo que lo está viendo, diciéndole que aparecen estos síntomas en un paciente nuevo, o en este paciente ya diagnosticado que aparecen nuevos síntomas y me gustaría que lo revisara. Eso significa que a lo mejor no hay tanta demora, a lo mejor 2 meses que dicen algunos, 3 meses en que lo ve un cardiólogo. ¿Cuánto tiempo tarda de que el médico de cabecera pide esta consulta primera, el contacto para explicarle al cardiólogo? ¿Cuántas semanas tarda en que usted lo vea o cuántos días tarda en que usted tenga información y le diga que venga o empiece a pedir la analítica? ¿Cuántos días tarda usted en responder? Nosotros tenemos un plazo máximo de 1 semana para responder. Habitualmente respondemos antes, a lo mejor en 2-3 días ya tenemos un primer contacto con el médico de cabecera y lo que hacemos es pues detectar nosotros como especialistas si lo que me está contando mi compañero es algo urgente o no. Si es algo urgente, pues incluso a veces hasta nos lo sobrecitamos si es necesario al día siguiente o la siguiente semana. Si es algo muy grave que creemos que no puede esperar, y cosas que son normales que pueden esperar, pues nuestra lista de espera aproximadamente ahora mismo está, dependiendo del centro de especialidad, pero en nuestro caso aproximadamente en torno a las 3 semanas. Y luego pues siempre lo importante es que en ese primer contacto, si es algo no grave, también podemos empezar a indicar algo, por ejemplo una arritmia. Pues efectivamente el electro que me has mandado veo una arritmia, pues para esta arritmia el tratamiento es este, vete iniciándolo, y yo de forma que cuando viene el paciente a verme a mí ya he iniciado el tratamiento que le corresponde por parte de su médico de familia, y yo creo que eso es una ventaja. Bueno, aquí hay que aclarar que cuando el médico de familia detecta ya de entrada que hay un problema urgente, me refiero que luego, sí, lo manda al hospital al momento, sí. Es decir, que no hay que esperar 2 o 3 días que lo vea el cardiólogo. De entrada, si el médico de familia, que está perfectamente, es especialista en medicina familiar, detecta algo sospechoso de gravedad, inmediatamente lo manda al hospital. Y aquellas cosas que es simplemente consulta para ver si hay que ir más rápido o puede esperar, es lo que ya manda al cardiólogo para que a su vez lo valore y le diga venga usted pronto, o puede esperar 2 semanas, empiezo con este tratamiento, no sé si es así. Este sistema digamos, de comunicación es para patología no urgente. Puede ser preferente, que yo soy la que decido si es preferente o no, o una patología normal que puede ser vista en un turno normal sin ningún problema, pero desde luego cualquier urgencia cardiológica tiene que ser valorada en un servicio de urgencia sobre la marcha. No podemos esperar a este tipo de valoración. Y para que el cardiólogo, en este caso, Mariela, pueda valorar lo que el médico de familia le está exponiendo en el escrito, ¿qué pruebas puede mandar ya el médico de familia para que el cardiólogo lo valore hasta que llegue el día de la cita, o para que diga el cardiólogo si esto debe venir dentro hoy mismo o dentro de 3 días, puede esperar 3 semanas? ¿Qué prueba puede ya enviar el médico de familia? Pues las pruebas complementarias básicas que se pueden hacer en cualquier centro de salud, que sería una analítica, una radiografía de tórax para ver el corazón y un electrocardiograma, que son pruebas que se hacen en cualquier consulta de un centro de salud. Y además de eso, esto junto con la información que el médico de familia nos aporta, es decir, una buena exploración física para ver si hay algún hallazgo de interés, y bueno, que nos transmitan correctamente toda la información referida por el paciente, todos sus síntomas, qué es lo que le pasa, qué es lo que no le pasa.
Aquí el problema se plantea, y además lo vemos en todos los medios de comunicación, tanto sindicatos, colegios de médicos y demás, que muchas veces el médico se le asigna 6 o 7 minutos por paciente. Para hacer un historial, una exploración pedianalítica es insuficiente. Pero es que además muchas veces no son 6 o 7 minutos lo que se le asigna, sino que encima le meten pacientes sin cita, incluidos en la cita de otros médicos que están ausentes por vacaciones, por enfermedad, por el motivo que sea, se la añaden y además le meten mucha burocracia. Y muchas veces esto tan sencillo, entre comillas, que hacen un historial, pedir unas pruebas, muchas veces al médico de familia casi le es imposible adjuntar esto al cardiólogo. Entonces el cardiólogo a veces se ve la necesidad de solicitar estas pruebas, lo cual permite a lo mejor, o permite no, que hace que se atrase un poco la cita presencial, ¿no? Es relativamente frecuente que tengamos que pedir más información de la que nos aportan, porque a veces es insuficiente, que yo entiendo que muchas veces esto es motivado por la falta de tiempo, pero si a lo mejor pues empleamos un poquito más de tiempo en ese primer contacto, pues evitaremos luego seguir una serie de correos de atraso, me dices, ¿no? Te digo, me dices, efectivamente. Y en una consulta, por ejemplo, en el norte de Santa Cruz de Tenerife, periférica, fuera del hospital, ¿qué aparato o qué cosa tiene allí el cardiólogo antes de pedirle si hace falta pruebas mucho más complicadas en el hospital? Pero allí, ¿qué es lo que tiene? Pues nosotros básicamente tenemos una consulta donde tenemos una enfermera. Antes de ser valorado por nosotros pasa por enfermería, se les hace un electro, se les explora, se les toman las medidas, el peso, la presión, y luego pasa ya la consulta. Entonces generalmente allí pues valoramos todas las pruebas que nos aporte el paciente, que traiga a su médico de familia, se les hace a todos un electro, y a casi todas las primeras visitas se les hace un ecocardiograma. Si tenemos un ecocardiógrafo allí en medio de la consulta, de forma que no tiene que desplazarse el paciente, salvo que detectamos alguna patología que es un poco pues más compleja de valorar con este tipo de aparatos que tenemos allí, que es para, digamos, distinguir si está todo bien o hay algo alterado. Y ya, bueno, si hacen falta algún otro tipo de pruebas, sí van al hospital. También en los centros de salud tenemos la posibilidad de que los pacientes se revisen los marcapasos. Van allí, la enfermera de cardiología pues pone el aparato encima de, digamos, le pone cerca al paciente, cerca de un aparato donde ellos pues van a ver si el marcapasos está funcionando bien o no de forma remota. Toda esa información va al hospital, donde allí los compañeros que son expertos en arritmias y los que revisan estos dispositivos pues detectan si hay alguna alteración, y si hay alguna alteración pues remiten al paciente al hospital, y si no pues el paciente se va a su casa y ya está. O sea que son varias las cosas que se pueden hacer sin que tenerse que desplazar el paciente. Estas son las actividades extrahospitalarias, fuera del hospital. Sí. Dentro del hospital, la doctora Mariela además es experta, estuvo en Chicago haciendo cursos y formación en resonancia magnética nuclear de corazón y demás, y además de las pruebas de imagen, pero también, como todos los cardiólogos, tienen que hacer guardias en la UBI, en la unidad de coronaria, y que, en fin, que es una experiencia continua de estrés, ¿no? ¿Cómo la COVID ha influido en los enfermos cardiológicos en general, y qué influencia ha tenido en el hospital, en la unidad de coronaria del hospital y en el trabajo de los cardiólogos? Pues yo creo que, bueno, efectivamente la COVID pues ha afectado mundialmente a toda la población, y especialmente a todo el personal sanitario. Y en mi caso, pues mi especialidad no es una especialidad que se encuentre en primera línea en la lucha contra el COVID, como otras especialidades, pero sí es cierto que nos ha afectado de varias formas. En primer lugar, porque nuestros pacientes se han visto afectados por la COVID. Nuestros pacientes son pacientes complejos que tienen problemas de corazón, y como tal, pues son pacientes potencialmente más complicables que con una persona joven que no tenga ningún tipo de problema. O sea que nuestros pacientes se complican más, ingresan más por la COVID, y muchos con desenlace pues fatal. En segundo lugar, pues el hecho de que otras áreas del hospital estén saturadas y masificadas por la COVID, pues ha hecho que muchas veces nuestro trocito de hospital, o sea, nuestro servicio o nuestras camas de hospital, pues a veces se ven ocupadas por otro tipo de patologías, porque porque ahora mismo el hospital está lleno. Entonces a veces pues los pacientes permanecen varios días a la espera de tener una cama de ingreso. Y luego pues otra serie de cosas es que como la COVID está circulando, pues nosotros también estamos más expuestos a enfermarnos, a contagiarnos, a que se contagien nuestros pacientes nosotros. Eso implica bajas, implica aislamientos dentro del personal sanitario.
con lo cual pues significa más sobrecarga del trabajo del que no se aísla. Y luego una cosa importante, interesante, que es que ahora mismo los hospitales se han blindado, se han blindado a lo que son visitas de familiares, y muchas veces los pacientes lo llevan mal, porque al estrés de estar ingresado se supone el estrés de la incomunicación, no solamente del propio paciente, sino también de sus familias, porque las familias se quedan fuera, suponen que les están tratando a sus familiares y que lo están tratando bien, pero no saben cómo están, cómo se encuentran. Entonces, bueno, en concreto nuestro servicio, pues lo que nos hemos dedicado es a dar información telefónica. O sea, lo que antes se daba de forma presencial, pues hay un momento del día donde hay que pararse y llamar a cada una de las familias de los pacientes para darle información médica. Y claro, los familiares esperan con mucha ansiedad ese momento del día, esa llamada de teléfono para ver cómo está su familiar, que no lo ven. Nosotros ahora, antes en una unidad de cuidados intensivos, pues lo que son los dispositivos móviles pues no se permitían, para favorecer que el paciente se encuentre pues tranquilo, sin tener ningún tipo de estrés exterior. Sin embargo, ahora pues hemos visto que ellos necesitan también estar comunicados, y como no reciben visitas, pues se les ha permitido tener el móvil a su disposición para hablar con sus familiares o establecer videollamadas o WhatsApp, lo que ellos consideren. Y luego, solamente en aquellos casos, los pacientes donde están muy graves o creemos que se benefician de tener algún tipo de visita o de contacto de algún familiar, y en menores sobre todo, menores es obligatorio, pues sí hemos permitido a lo mejor entrar, pero periodos muy reducidos de tiempo, y no solamente por el paciente, sino por ellos. Entrar en un hospital, tal y como están las cosas, implica aumentar el riesgo de contactos, no solamente de ellos hacia nosotros, sino nosotros hacia ellos y entre ellos, con lo cual pues ahora mismo, aunque nos gustaría que fuera diferente, pues no se puede. Tratamos de humanizar mucho, más aún si cabe, pues el trato con el paciente, porque entendemos que ahora mismo se necesita, pero desde luego que es algo que afecte no solamente a los familiares, sino a los pacientes y a nosotros también, que a veces pues bueno, tienes que asumir el papel de familiar y de amigo para cogerle la mano, además de tu trabajo habitual. En fin, el tiempo apremia siempre en la televisión, en los medios de comunicación, y quedan muchos temas, ¿no? Por nosotros teníamos infinitos, pero hay un tema que me gustaría abordar porque no todo es COVID en la vida, y hay padecimientos y hay cosas, y la gente también se muere por otras cosas que no es COVID o complicaciones. Por ejemplo, la hipertensión. La Organización Mundial de la Salud en estos días ha estado diciendo que en las últimas décadas se ha duplicado las personas que sufren de hipertensión, con lo que con ello acarrea. Tocando este tema, ¿qué repercusión tiene, por ejemplo, el tabaco, que todavía es un problema que sigue ahí y va a existir durante yo que sé cuánto tiempo, en cardiología, y la sal, y concretamente la hipertensión? Es decir, la sal y el tabaco, ¿en qué influyen? Dice que es mala, pero ¿en qué? ¿Por qué? Bueno, para entenderlo tenemos que saber que el corazón es una bomba. Nuestro corazón es una bomba, que su misión es bombear la sangre desde el corazón hasta el resto del organismo. Es decir, ¿para qué? ¿Y para qué quiero sangre en el resto del organismo? Pues para que llegue el oxígeno y puedan funcionar todos los órganos adecuadamente. Hay determinadas circunstancias y determinadas cosas, como por ejemplo la hipertensión, que hace que los vasos que llevan esa sangre pues se endurezcan, se hagan más rígidos, se produce lo que es la arteriosclerosis, y por tanto el corazón tiene que trabajar con más fuerza. Eso es lo que ocurre cuando una persona tiene la presión alta. El corazón tiene que trabajar con más fuerza, y al trabajar con más fuerza pues se tiene que adaptar a ese exceso de fuerza, y las paredes del corazón se engruesan. Eso a la larga pues puede traer pues efectos negativos sobre el corazón, sobre su funcionamiento, porque además necesita, además de la fuerza que necesita para trabajar, necesita también más oxígeno para trabajar, y eso a la larga pues puede traer enfermedades de corazón, insuficiencia cardíaca, isquemia, arritmias, etcétera. El tabaco y el consumo de sal pues son factores de riesgo que por distintas vías también hacen que aumente la presión. El tabaco en concreto aumenta la vasoconstricción de los vasos, es decir, que hace que los vasos se hagan más estrechitos, y entonces pues eso hace que la tensión con la que trabaja el corazón es mayor, y además pues también provoca taquicardia, es decir, el corazón tiene que bombear más rápido, más veces
por minuto, y eso es un exceso de trabajo. Y luego el consumo de sal lo que hace es que se retengan más líquidos, y esa retención de líquidos hace que aumente la presión también, con lo cual pues hace que también el corazón tenga que trabajar contra más resistencia, por decirlo de alguna forma. Entonces, la hipertensión en general es el asesino silencioso, que hace daño a muchos órganos, pero que no nos damos cuenta de eso porque no tiene síntomas hasta que ya los tenemos. Y básicamente es porque, digamos, sometemos a un esfuerzo mayor al corazón. Entonces, ¿usted recomienda que a partir de una cierta edad, por ejemplo, no sé, 40, 50 años, si no hay antecedentes previos, en general todo el mundo tenga su aparatito de la tensión en su casa? Eso sería lo ideal, y si no, por lo menos concertar alguna cita o en la farmacia para de forma pues periódica tomarse cada 2 meses, cada 3 meses, alguna cifra de tensión, y siempre que hay algún síntoma, pues un poco también consultar. Muchas veces la hipertensión se manifiesta con dolores de cabeza, con mareos, pues a veces personas que se quejan de dolor de cabeza, una migraña, grave, a lo mejor es una hipertensión, entonces pues sería... Porque normalmente la hipertensión se instaura lentamente, salvo que haya un feocromocitoma, y si algún problema especial, un tumor de algún tipo, pero que eso no surge de yo estoy ahora bien y mañana soy hipertenso. No. Eso normalmente al cabo del tiempo, entonces tampoco hay que tomarse la atención 2 veces al día ni 3 en una persona normal, y cada 3 o 4 meses simplemente, porque como no da molestia en general, vamos a empezar ya digo, algún problema de otro tipo, pero no pasa nada por tomarse la atención, que es muy fácil además. Efectivamente, ¿no? Y además también decir que para hacer el diagnóstico de hipertensión, que no sirve con una cifra aislada. A lo mejor yo he tenido un enfado, una discusión, me tomo la tensión, la tengo muy alta, y eso no significa que sea hipertenso o después de hacer deporte. Para eso hay que hacer un control con el médico de familia, que le explicará de las formas en las que tomarse. Hay que tener al menos 2 tomas con tensiones altas, bien tomadas, separadas, espaciadas, o sea que eso es un poco más complejo, pero bueno, si detecto una tensión alta un día, pues a lo mejor hay que hacer un control un poquito más estrecho antes de determinar si soy hipertenso o no, pero bueno, por lo menos que eso nos ponga en alerta. Sí, porque realmente el corazón es como un motor. Que si el motor expulsa agua de un pozo, y si la tubería es muy estrechita, pues el motor tiene que trabajar más. Llegará un momento que se quema el motor, ¿no? Se quema, o en vez de durar 10 años, pues dura 5 años nada más el motor. Y si falla el motor de nuestro cuerpo, pues... Efectivamente, si falla el motor, no hay problema. Ya se acabó el problema, se acabó el problema. Es decir, y una cosa tan sencilla como es la sal, porque hay sal sin sodio, ¿no? Sí, hay sal sin sodio, sí. Bueno, es más saludable que la no sal retiene marina, agua, ¿no? Que no retiene tanto líquido. Pero bueno, hay que ver pues en cuál es cada caso. Habrá personas que no pueden tomar ni siquiera sal sin sodio, y hay pacientes a los que se les permite comer con poca sal. También depende si soy hipertenso, si no soy hipertenso, estoy bien controlado, ¿no? Pero en general siempre hay que comer sobre los osos. Todas las personas deberíamos de aprender a comer sobre los osos, sin sal, o con muy poca sal. Pero el problema es que hoy día, con los trabajos del de tantas horas, desplazamientos tan lejanos, muchas veces compramos productos en los supermercados que traen sal, ¿no? Sí, efectivamente. El queso, embutido, que eso es sal oculta, que no nos damos cuenta y ya está ahí, ¿no? Estamos poniendo sal, pero está ahí, efectivamente. Y no lo sabemos. Lo ideal sería pues que podamos cocinar alimentos saludables, no abusar de la sal, utilizar otro tipo de especias que potencian además el sabor de la comida, y muchas veces la sal enmascara el auténtico sabor de los alimentos. No es necesario poner sal para disfrutar de una ensalada, de un tomate. Es cierto que estamos acostumbrados y que nuestra cultura gastronómica nos invita a ello, pero la realidad es que podemos acostumbrarnos a comer sin sal y utilizar otro tipo de especies que también pues nos potencian todos los sabores de una forma maravillosa. Así que el tabaco y la sal son 2 potentes potenciadores de la hipertensión, pero también está el sedentarismo, ¿no? Sí, muchísimo. El sedentarismo, el sobrepeso, pues, y luego son fáciles, fáciles, que no depende de nadie, sino depende de nosotros mismos. Factores pues genéticos, predisponentes y otro tipo de cosas que nos potencian, ¿no? Pero sí es cierto que hay cosas que podemos modificar nosotros para evitar ser en un futuro hipertenso. Entonces, ¿qué recomendación para una persona ahora mismo que no es hipertensa o que ya es hipertensa, sencilla, en pocas líneas, y a partir de ahora qué puede hacer uno para aportar, sin necesidad de pastillas o tomando pastillas, qué puede hacer uno para mejorar su tensión? Vida sana, estrés, ejercicio, controlar el estrés, vida sana, comer saludablemente y mantener
mantener el peso a raya. Muy bien. Pues nada, doctora, ha sido un placer tenerle aquí. Para mí. Una suerte, como decíamos con el doctor don Javier Rodríguez Trujillo la semana pasada, para todos los chicharreros, ¿no? Se llaman así, ¿no? Chicharreros. Los de Tenerife, en general, y las Canarias, tener a vosotros y a otros compañeros como vosotros, y solamente recordar lo que decíamos la semana pasada a todos los televidentes de Canal Sierra de Cádiz, especialmente de la Sierra de Cádiz, es que aquellas asociaciones, aquellos colectivos de la salud, de diabetes, de hipertensión o de salud mental, de Alzheimer, de fibromialgia, de lo que sea, que tenga interés en promocionar la salud, de estar informado directamente sobre sus problemas y en ayudar, aportar a las entidades locales y a la Administración General de Sanidad su colaboración a través del Observatorio de Salud, pues es relativamente fácil. Es simplemente llamar a Canal Sierra de Cádiz, al teléfono que va a salir aquí debajo, y decir: mire usted, yo soy el secretario, el presidente, o represento a la asociación tal de la Sierra de Cádiz y estoy interesado en contactar con el Observatorio de Salud, y por favor, ellos les van a facilitar, el Canal Sierra les va a facilitar el número de teléfono para que lo metan en su agenda, y nosotros contactaremos con ustedes y haremos un programa en cómo colaborar con la autoridad sanitaria, ahora que ya está pasando, o va a pasar dentro de un mes o 2 meses, lo más gordo de la COVID, porque estaremos ya en el 85% de vacunación, y esperemos que entre todos, las 3 patas de la salud, profesionales, autoridades sanitarias y usuarios, logremos mejorar la salud hasta el nivel que todos queremos. Buenas noches y hasta el próximo programa.